Muy buenas tardes, las 5:04 de la tarde. Qué bueno que nos acompañan de nuevo. Ya es miércoles 17 de agosto. Sigue lloviendo. Yo creo que todavía nos quedarán. Yo creo que deja de llover. Bueno, todavía en octubre todavía hay ligeras lluvias. Raros casos, en diciembre también llega a llover. Tomen siempre sus precauciones, es la recomendación que les damos todos los días. Sean muy precavidos con el tráfico, cuando salen, si toman avenidas principales. Generalmente la lluvia genera caos, choques en calle, en tráfico, así que tengan mucho cuidado. Saludos a las 6 de la mañana, nos escuchan en punto a las 6 de la mañana. Recuerden que si se pierden el programa pueden escucharnos muy temprano. Estamos transmitiendo también totalmente en vivo a través de nuestra página de internet www.radiomujer.com.mx. Amparito, le dejo un saludo y un abrazo grande, muchas gracias por su regalo. Y pues le dejo un saludo grande. Estamos en contacto a través de las redes sociales, del teléfono y por supuesto también a través de la radio. Tengo un tema muy bueno para el día de hoy. Hablamos de homeopatía, pero vinculado con la enfermedad de la fibromialgia. Como saben, desde hace muchos meses indirectamente hemos hablado de este tema. Es una enfermedad que afecta músculos y tejidos. A mí me ha sorprendido con el tiempo cuánta gente es diagnosticada con este padecimiento. Es un padecimiento, creo yo, muy poco conocido porque hasta su diagnóstico se vuelve ligeramente complicado. Muchos de ustedes nos han hecho llamadas preguntándonos exactamente qué es la fibromialgia, cómo se detecta, cuál puede ser un posible tratamiento. Y en una versión holística tenemos los mejores homeópatas de la ciudad. Ellos ya son colaboradores de Tu Vida en Balance, ya han escuchado muy buenos temas con ellos. Y pues les doy la bienvenida, Osiris Montes. ¿Son padre e hijo? No, ¿verdad? No. Aunque es que aquí dice hijo. Bueno, pues si no les cambiamos el nombre, aquí los hacemos familiares. Sí, parece mi papá, pero Ok, no. Osiris, bienvenido. Y doctor Javier Vidales. Buenas tardes. Qué bueno que andan por acá otra vez. Sí. Con este tema un poco difícil, aquí cabe señalar, y a mí me gustaría comenzar diciendo que el enfermo se tiene que tomar con la totalidad sintomática y con todo su ser. Nosotros vamos a dividir ahorita en este tema un poquito al enfermo, pero lo ideal es tomarlo todo en conjunto, su manera de ser, su personalidad, su carácter, lo que lo hace único y peculiar para saber ese medicamento que nosotros vamos a administrar. Ok, a mí fibromialgia me parece una enfermedad, no es nueva para los seres humanos, pero es nueva yo creo que para la ciencia. Yo he conocido mucha gente que ha sido ya detectada con la enfermedad y hay quienes todavía tienen la duda sobre si lo tienen. El primer síntoma que se genera en alguien que lo padece es dolor muscular, pero lo asombroso de la enfermedad es que no hay una representación física. O sea, el paciente manifiesta dolor, pero no hay hematomas, no hay heridas, no hay caídas. Y eso me parece muy asombroso. O sea, pareciera que es una enfermedad invisible. Sí, claro. De hecho, pues la mayoría de los síntomas son subjetivos. De hecho, podrían pensarse que son psicosomáticos, que puede ser un dolor imaginario. De hecho, la mayoría de los doctores o a la mayoría de estas personas no les creen que tienen esos dolores. Fibromialgia. Y aparte también el médico alópata, que es extraordinariamente su labor y lo que estudian, vaya, la mayoría de quienes son médicos, cirujanos, parteros, carecen de visión holística, no de conocimiento. Ellos están basados totalmente en la ciencia, justo con la homeopatía, pero carecen de esa visión holística que a veces es tan necesaria, porque una enfermedad tiene características sintomáticas, emocionales, que tienen que ver, lo explicaba doctor, o sea, emocionales, psicológicas, de entorno, de estrés, que a veces el médico alópata no llega a detectar. Sí, claro. Sí, por supuesto. De hecho, con la fibromialgia siempre hay, como con muchas enfermedades crónicas vemos en homeopatía, siempre va a estar de por medio una causa desencadenante o un detonante. Claro. Que muchas veces se desconoce, pero si profundizamos más en la consulta homeopática nos vamos a dar cuenta que es algo emocional muchas veces, o puede ser un traumatismo físico también. Hay un colega de ustedes, don Eduardo Canchola, que si nos escucha le mandamos un saludo. Él es homeópata y la semana pasada, coincidentemente, me mandó un artículo donde
se habla de la biodescodificación de la fibromialgia. Se los voy a compartir en el segundo bloque porque está bien interesante cómo esta ciencia de biodescodificación da como las pautas emocionales o los traumas que se deben de generar para, no es un factor determinante, pero puede ser un factor más para detonar una enfermedad tan grave como es fibromialgia. Sí, claro, aquí se llama síntoma etiológico. Normalmente son los síntomas que comienzan el problema. Los que lo causan. Lo que lo causan. O el desencadenante, es el síntoma desencadenante. Y normalmente es como un trauma, ya sea físico o mental. ¿Cómo lo podríamos explicar esto? Normalmente tiene que ver como con los lazos o con las fibras familiares. Cuando hay como una ruptura, cuando hay como... Uno de los pacientes a mí me narraba, él había visto un documental en estos programas de televisión que son de flora, fauna y todo ese rollo. Sí. Y él mencionaba que estaba viendo el documental cómo estaban cazando canguros. Entonces, cuando al canguro lo alusan, se queda quieto. Okay. Entonces, él tuvo una vivencia o él tuvo una emoción en su adolescencia que tuvo esa misma sensación. O sea, de decir, bueno, sigo o me detengo, sigo o me detengo. Entonces, él decide detenerse, quedarse como el canguro, quieto, ¿no? Y es parte de los síntomas de esta enfermedad, que normalmente lo va postrando o lo va haciendo quedarse quieto por la sensación de dolor. Qué terrible. Y no hay edad, o sea, esta enfermedad tampoco discrimina. No conozco niños diagnosticados, pero conozco gente aparentemente sana, sin ninguna característica, es más, sin herencia genética. O sea, conozco gente que en su familia nadie ha manifestado por segunda o tercera generación dolores musculares y lo detonan. Sí, claro, es como tener ese tipo de vivencias o tener esos tipos de emociones desbordantes, es tener esa sensación que se pierde el control totalmente. En el caso que yo te estoy platicando, en este paciente, se hizo una investigación en 14 pacientes de esta enfermedad de fibromialgia. Este paciente cayó en un medicamento que se llama Brionía. Brionía alba, se le administró, la verdad la potencia no la recuerdo. Se le administra este medicamento es para las personas que normalmente tienen esa sensación de dolor, que si hasta parpadean, perdón, si con cualquier cosita que se muevan les duele. O sea, no lo puedes ni tocar al paciente. No, con cualquier testorión, con cualquier movimiento les duele. Entonces es la característica principal de este remedio. Okay. Claro, venía conjunto de que entre más le dolía, pues menos podía trabajar, y si no trabajaba, pues no ganaba, y si no ganaba, pues no. Entonces venía con un miedo, acompañado de un miedo a su futuro financiero, por su enfermedad, ¿no? Entonces él no quería sentirse mal porque quería trabajar o tenía la necesidad de trabajar. ¿La homeopatía reconoce fibromialgia y tiene un sistema de tratamiento para cada paciente, o es complicado también para la homeopatía? Sí es complicado, siempre va a ser complicado porque está implicados los mecanismos de la percepción del dolor. Entonces es un área muy... Hasta ahora como que ya se está conociendo por la ciencia o investigando en qué área se percibe el dolor. Es que tiene que ver con sistema nervioso central. Sistema nervioso central, exactamente. Al parecer es en una parte del cerebro llamada ínsula donde se percibe el dolor, pero el saber esto no ayuda muchísimo para... Claro, o sea, todavía no se localiza en qué área del cerebro es la que ejecuta y detona la enfermedad de fibromialgia. Yo creo que el día que se sepa a lo mejor se puede anestesiar, ¿no? Sí, digo, la ciencia alopática, los fármacos son fabulosos en eso, en anestesiar. O sea, no curan, anestesian, pero digo, de entrada podría ser un buen remedio para alguien que ya es insoportable ese tipo de dolores en su vida. Sí, claro. El problema aquí es que son pacientes hipersensibles. O sea, tienen una exagerada sensibilidad al dolor. Debe ser terrible vivir con una enfermedad. Entonces, por más fármacos que se dieran, el efecto sería tal vez muy corto. No, y a lo mejor el médico alópata eso hace.
anestesia y solamente receta fármacos para engañar al sistema nervioso, pero no se puede reparar la enfermedad. Vamos por la primera pausa. Va. Si tienen alguna duda, quieren preguntar, tenemos 2 homeópatas expertos en el tema. Pueden comunicarse a cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y línea WhatsApp 33 10 19 07 12. Sigan escuchando, el tema está buenísimo, fibromialgia, hoy en Tu Vida en Balance. ¿Deseas conocer la práctica de yoga? Comunícate a Dharma Yoga. Informes, envía un WhatsApp al 33 15 47 33 19. El fuerte dolor provocado por la fibromialgia suele estar localizado en áreas musculares y quien lo padece presenta mucha sensibilidad a cualquier contacto físico con esa área del cuerpo e incluso se puede ver afectado por los cambios bruscos de temperatura. Sigue escuchando Tu Vida en Balance de Radio Mujer. Las 5:20 de la tarde, estamos de nuevo en este segundo bloque y me encantaría que pudieran escuchar cuando no estamos al aire. Siempre les digo que se pone más interesante lo que platicamos afuera que a veces lo que exponemos cuando estamos en vivo. Y es que les vamos a compartir un poquito de lo que secreteamos acá. Sí. Es mi punto de vista personal, no sé si ustedes coincidan, pero yo confío mucho que el 99% de las enfermedades, o más del 90% de las enfermedades físicas que tenemos como individuos, tienen que ver con los procesos emocionales o los traumas psicológicos que no podemos resolver. Racionalizamos tanto y reprimimos tanto depresión, tristeza, ira, enojo. Vaya, yo creo que el problema no es sentirlo, el problema es como no encontrar su canal. Y a través de los años cultivamos tantas emociones no resueltas que en algún momento tienen que llegar al cuerpo. Sí, así es, exactamente. Nosotros en homeopatía lo conocemos como síntoma etiológico. Normalmente para Hahnemann y para los homeópatas actuales, los estudiosos, los sabios, ellos saben que muchos de los síntomas mentales son los más importantes. Claro. ¿Por qué? Porque son los que nos desencadenan. Probablemente empieza como con una idea, esa idea se somatiza en el cuerpo y la manifestamos, ¿no? Es como la ansiedad. Yo puedo tener ansiedad, puedo tener como esa inquietud, pero ya cuando la siento en el cuerpo, cuando siento una opresión en el pecho, cuando siento algo o alguna sensación en el cuerpo, estoy somatizando esa ansiedad y entonces se llama angustia. Híjole. ¿No? Normalmente es en algún órgano hueco como el corazón, claro, el estómago, las vísceras. Otro detalle con el síntoma etiológico es muy importante. ¿Qué pudo haberlo causado? Pero otro detalle también igualmente importante y a veces más importante es cómo reaccionó a lo que le pasó. Exacto. Y cómo lo está experimentando junto con la enfermedad. Y ese estado moral, lo vamos a llamar así, es lo que define muchas veces el medicamento que se va a dar. Platicábamos también que cuando hay enfermedades crónico-degenerativas, el perfil psicológico del paciente es muy similar. Por ejemplo, la gente que desarrolla diabetes, sí, casi todos, yo lo veo en yoga, o sea, la gente que me llega enferma y tiene o sea, vaya, si tengo 3 diabéticos, los 3 coinciden con el mismo perfil psicológico. Y ustedes me platicaban algo muy interesante. ¿Ustedes cómo observan la enfermedad desde el punto de vista emocional? Sí, de hecho, es de lo que platicamos fuera del aire, ¿no? De los diabéticos. Cómo la parte de la fisiopatología consiste en que no asimilan la glucosa. Claro. No, su páncreas no funciona bien. Entonces, no quiere decir que no haya glucosa en su organismo, sino que no la pueden administrar. Okay. La glucosa es dulce, es lo dulce, ¿ok? Entonces, en su vida no asimilan la dulzura, las cosas buenas, las cosas bonitas. Se enfocan en lo amargo y no quiere decir que no haya cosas bonitas a su alrededor. Sino que no son capaces de verla y hasta de sentirla, ¿no? Se viven con esa amargura que al final de día se trastorna como diabetes. Igual el hígado creo que también viene vinculado con la ira.
Sí, creo que sí. El hígado con la ira, el miedo con riñones y suprarrenales, el páncreas con lo amargo, con lo dulce del individuo. Bueno, en el mundo, la primera causa de muerte en el mundo son las cardiopatías, el corazón. O sea, hablamos de la capacidad de amar, la circulación, o sea, que la capacidad de moverte, de fluir. Sí, la infelicidad y la felicidad. Cuando nosotros nos enfermamos del corazón es porque tuvimos alguna vivencia técnicamente que nos rompió el corazón. Así, técnicamente. Pues yo ya me hubiera infartado unas 4 veces. Como que lo resuelvo bien. No, pero tenemos cierto tiempo como para resolver las cosas. Entonces, Exacto. ese es el tiempo que nosotros tenemos para recuperarnos de esa enfermedad y que no nos atañe tan fuerte. Entonces, aquí hay que recordar es que nosotros tenemos que ver al enfermo en su totalidad, o sea, integrarlo completamente, su psiquis, sus cuestiones físicas, su ecosistema, su convivencia psicosocial, claro, ¿no? Su religión o sus creencias que también tienen mucho que ver, porque depende de qué le hayan enseñado, qué es bueno o qué es malo, es la sensación que le va a causar. Claro. Aquí Osiris decía algo muy importante, es que cada uno de nosotros, aunque vivamos la misma circunstancia, la vamos a manifestar o la vamos a sentir de diferente manera. Entonces, esa forma en cómo a mí me afectó esa vivencia es la manera en cómo me voy a enfermar o me voy a curar. Híjole, es que nosotros nos enfermamos y también así como somos, la mente es tan poderosa, tenemos esa capacidad de enfermarnos emocionalmente, pero también creo que tenemos la capacidad de curarnos a sí mismos, con el mismo poder que tiene la mente de dañar que de restaurar. Miren, les voy a compartir muy brevemente, es muy largo, pero les voy a leer el pedacito solamente del artículo que me mandaron que habla de fibromialgia. Habla de que un rechazo social o una ruptura de pareja deja una huella profunda en algunas personas que no tengan una variante genética. O sea, alguien, aunque no tenga la predisposición, el aspecto psicológico es el que detona. Más allá de los dolores que padecen los enfermos de fibromialgia a todos los niveles, no solo de músculo esquelético, ven afectada la capacidad para mantener el equilibrio químico cerebral, sufren una tendencia de déficit de neurotransmisores y habla de que las sustancias químicas cerebrales responsables de la transmisión nerviosa generan como una patología. Hay una inclinación a la pérdida de memoria, deterioro cognitivo precoz, a la depresión y a los trastornos del sueño por la falta de serotonina. Entonces dice que al día de hoy no hay un remedio médico. Lo cierto es que hay mucha esperanza pues en el campo de la biotecnología y también aspectos genéticos. O sea, se calcula que el 2.4 de la población mundial padece fibromialgia. Es muchísimo. En la mayoría son mujeres. Fíjate que también conozco hombres. No, la mayoría. Y ¿sabes qué? Sí coinciden, ¿eh? O sea, sí tienen un patrón. O sea, yo creo que sería muy interesante como hacer un estudio con 10 hombres y 10 mujeres diagnosticados y conocer el patrón que cada uno tiene, que muy probablemente sea muy similar. Sí, exactamente, para saber cuál es el síntoma etiológico o qué es lo que desencadenó o detonó su enfermedad. Claro. ¿Verdad? Aquí nosotros, hay un medicamento que se llama Colosintis, que normalmente para esta enfermedad se utiliza mucho por las características del dolor. En Colosintis normalmente los dolores son como irradiantes, okay, ¿no? Normalmente es como el dolor como de una lumbalgia o un lumbago o una ciática, como le diría a la gente, del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Si es del lado derecho es otro medicamento que se llama magnesia fosfórica. ¿No? Entonces, a nosotros tenemos que tomar de cuenta hasta el lado en donde se presentan o se manifiestan los dolores. ¿Sí? Entonces, están estos dos medicamentos. Colosintis normalmente es como cuando están comenzando con esos dolores, como con esas molestias, que con un masajito o con alguna aplicación de calor, el dolor cede. Okay. Entonces, se administra el Colosintis. Cuando la molestia es del lado izquierdo y cuando es del lado derecho es magnesia fosfórica. ¿Ustedes como homeópatas pueden diagnosticar fibromialgia o lo tiene que hacer un reumatólogo? Normalmente llegan con el diagnóstico. Es más fácil para ustedes, ¿verdad? Sí. Digo que tienen conocimiento fisiológico y anatómico del individuo, pero lo hace creo que son 18 puntos de dolor. Son 18 puntos de dolor y pues es fácil detectar qué tanto duele porque apenas lo tocas y
la persona ya o grita o brinca o ya no quiere que lo vuelvas a tocar. Fíjate que los médicos, hasta eso me hace sentir bien, por lo menos. Los médicos siempre los recomiendan hacer ejercicio. Yo en yoga recibo muchísimos pacientes con fibromialgia que les duele, pero el ejercicio, yoga, tai chi, correr, caminar, cardio, los mantienen en un buen estado de salud. Sí, eso es por lo que mencionabas hace rato, una deficiencia que se detectó de serotonina y dopamina. Entonces son neurotransmisores que funcionan tanto para el tono muscular, la regulación del estado de ánimo y hasta en la coagulación. Por eso incluso hay personas que he visto que, no sé si han escuchado de gente que se corta, adolescentes, no sé, empiezan así a cortarse las muñecas o la pierna o alguna parte, dicen para sentirme vivo. Porque en ese momento liberan un poquito más de serotonina y pueden llegar a sentir cierto placer en ello. O las adicciones, adictos a la cocaína, por ejemplo, que necesitan descargas de... ¿Es dopamina? ¿Qué es la que se segrega? ¿No saben? Adrenalina. ¿Adrenalina? No, los adictos, dopamina, serotonina. Dopamina y serotonina como descarga para sentirse bien. O sea, ya hablamos como de efectos químicos en el cuerpo. Vamos por la segunda pausa. Está muy interesante y somos muy platicones. Sigan comunicándose. 31 22 11 90 36 47 18 83. Si en este momento nos están escuchando y conocen o viven con un padecimiento de fibromialgia, me encantaría que nos pudieran compartir su historia, su tratamiento y alguna experiencia para que podamos profundizar más en el tema y quédense escuchando Tu Vida en Balance. El origen de la fibromialgia está asociado a otros trastornos como la falta de sueño, la rigidez matutina, el cansancio, la depresión y la ansiedad, la cefalea, la mala digestión, la sensación de hinchazón, entre otros. Consulta a tu médico y sigue escuchando Tu Vida en Balance de Radio Mujer. Las 5:35 ya de la tarde, seguimos hablando de fibromialgia, un tema muy interesante, con visión holística. Tenemos 2 homeópatas en cabina. Antes de meterme lleno con el tema, les voy a hacer unas preguntitas que nos deja la gente que nos escucha. Acá nos dan las buenas tardes y les preguntan, ayer hablamos de sales de Schussler, entonces a lo mejor, a ver si pueden informarnos un poquito de la pregunta que nos hacen. Pregunta la radioescucha, ¿cuáles calcáreas tomar y qué dosis para osteopenia de columna? María nos deja ese mensaje. Osteopenia de columna, normalmente, en cuanto a sales de Schussler, se prescriben calcárea fluórica, calcárea fosfórica y silícea. ¿En triada? En triada, o sea, se toman 2 pastillitas 3 veces al día. Okay. Sí, es como una suplementación de minerales. Antes de cada comida, sublingual, ¿no? O masticadas. Sí. Puede ser, se va a absorber. Calcárea fosfórica. Calcárea fluórica y silícea. Y silícia en 3. La potencia la venden a la misma, ¿verdad? Sexta, sí. 6X, Es casi 6X. Siempre, o 12X, no recuerdo. Creo que es 12X la que prescriben normalmente. Mira, aquí tenemos una paciente con fibromialgia. Hola Alex, yo tengo esta enfermedad y tengo 2 años practicando yoga y siento que volví a vivir a partir de mi práctica. Qué increíble. Mira, nos comparte que vive violencia intrafamiliar y ahora cree que tenga algo que ver con su padecimiento. 51 años. Híjole, qué complicado, ¿verdad? Sí, o sea, es que ahí también ya es otro tema bien interesante. Sí, es que aquí lo importante es que parte de los padecimientos o que causan los padecimientos de esta enfermedad tiene mucho que ver con los lazos familiares. O sea, cuando hay una ruptura o un estiramiento literalmente de los lazos familiares, se va a manifestar técnicamente en los músculos o sensaciones en el cuerpo. Aquí me gustaría recordarles de nuevo, normalmente hay que ver la totalidad, hasta el entorno en el que vive el enfermo, para saber cuáles son las circunstancias o elegir mucho mejor el medicamento que vamos a prescribir. Okay. De aquí está también el síndrome de
polimialgia, que es... Lo que se puede confundir a veces. Ajá. Idiopático, difuso, que es normalmente también por lo que lo podemos confundir, por los síntomas son muy similares, ¿no? Pero aquí lo que va a ser el desencadenante es esa sensación de ruptura familiar o los lazos afectivos que están fragmentados o que quieren tener como ese agarre de la familia. O sea, a lo mejor esta persona o esta señora que te habló, a lo mejor tiene esa pesadez o no tiene ese valor como de soltar a la familia, ¿no? Entonces le va a generar ciertos padecimientos, o sea, es una sensación desbordante o debe de tener una vida no muy agradable. Híjole, qué complicado, ¿verdad? Y vaya, todo fuera como decir, ya me divorcio, dejo a mi familia para que se me quite la enfermedad, pero a veces no es así. No, es que, vamos, nosotros no estamos en el lugar de las personas, ¿no? Nosotros podemos dar un punto de vista, podemos dar una recomendación, pero aquí quien tiene que abrir los ojos y que tiene que ver en el entorno en que vive, son las personas, es la gente. Ellos son los que lo sienten, lo viven y lo padecen todos los días. Ok, Rosa María Gómez, ella nos pregunta, tengo herpes en la boca, no sé si la homeopatía le puede ayudar. Sí. ¿Qué se receta generalmente? Generalmente habría que ver muchos detalles, pero medicamentos como recetitas, si los quieren así, y no es 100% seguro que le vaya a servir. Si no tomamos en cuenta la totalidad sintomática, puede ser Rus toxicodendron, o Dulcamara, o hasta Belladona. ¿En qué potencia se prescriben en general? El manejo de la potencia tiene que ser medido o percibido por el médico o el homeópata que está atendiendo al paciente, según la profundidad de la enfermedad. O sea, no se puede dar así como al aire, sería responsable, ¿no? Darles como... Sí, tendría que se van a la con farmacia y se prescriben, que también es peligroso en la homeopatía. O puede no funcionarles como esperaban. Claro. Pero si quiere intentarlo, puede tratar con una potencia baja, una 30, sexta. Mejor que les llame, vamos a dar su teléfono para que se ponga en contacto con ustedes. Sí, claro. Aquí hay algo muy importante, va a haber mucha gente que haya recibido algún tratamiento homeopático y no le haya funcionado. Una de las razones por las que no funciona la homeopatía es esta, es dar como una receta sin ver al paciente o dar una indicación sin estarlo observando. Bueno, pues sí, puede tener herpes bucal, pero pues no sabemos las características. Para el herpes bucal son como 5 o 6 medicamentos, entonces podemos tirar uno, pero no es el que necesita. Entonces hay que recordar que tenemos que ver como la totalidad sintomática. Regresando al tema de fibromialgia, hay un medicamento que se llama arsénico, que normalmente está relacionado con cuadros de ansiedad, con cuadros de angustia, con cuadros de inquietud, con ansiedad con movimiento de los miembros inferiores, y normalmente los dolores que sufre este medicamento son ardientes como brasas de carbón. Híjole. ¿No? Este medicamento también se utiliza para el herpes de cinturón. ¿Cuál es el nombre? Herpes zóster. El herpes, normalmente se administra este medicamento para ese herpes por ese dolor quemante. Entonces, arsénico es muy bueno para este tipo de padecimientos, pero la recomendación es, si ya los tienen, vayan mejor con su homeópata para que encuentre la potencia y les dé la dosis que ustedes necesiten. Porque estamos hablando de arsénico, mucha gente le tiene miedo, es el nombre del medicamento, eso no quiere decir que ustedes se lo tomen, se van a envenenar, no está diluido, no está preparado para el consumo humano, entonces para que no se preocupen, pero la recomendación es, visiten a su homeópata si tienen ese padecimiento. Sin prescribirse. El señor Ruiz, él comparte, hace 4 años tiene dolor muscular en las articulaciones. Le habían dicho que era artritis, después fue a una segunda opinión y le descartaron eso. ¿Cómo saber qué estudios o qué puede hacer para saber si es fibromialgia? ¿Articulaciones tiene que ver con fibromialgia o hay Puede diferencia? haber dolores reumáticos, pero más bien son dolores, por eso se llama así el padecimiento. Mialgia quiere decir dolor muscular. Claro. Ok, y también hay dolores en donde exista tejido fibroso, tendones también, ciertos ligamentos. Artritis entonces, es la inflamación de las articulaciones. Así es, entonces sí puede haber, pero la
mejor manera de diagnosticarlo son los 18 puntos, entre otras pruebas. En análisis de laboratorio, en todos los laboratoriales, radiografías, todo va a salir normal. No sale. Sí, ese es el problema de estas personas. Todos los pacientes que tienen este padecimiento, alguna vez no les han creído que tienen esos dolores. O sea, o a la mayoría no les creen que les duele como les duele. Claro. ¿Por qué? Porque son síntomas subjetivos, son síntomas que nada más ellos los pueden percibir. No hay una forma de medir el dolor. Claro. Entonces, algo que estábamos platicando, que no lo puede platicar Osiris, es, no sabemos si comienza primero una depresión y luego los dolores musculares, o por los dolores musculares hay depresión. Que puede ser igual, ¿verdad? O puede ir a la par por la teoría de la disminución de la serotonina. Claro. Como es encargada también de regular el estado de ánimo, a una baja de serotonina empieza a haber depresión, irritabilidad excesiva, así como baja tolerancia al dolor. Claro. Y otra cosa que decían sobre los lazos familiares, cómo se rompen, y sobre las emociones a las que están expuestos, como esta persona que vive violencia intrafamiliar. Claro. Hay estructuras en nuestro cerebro, en el tallo cerebral específicamente, que están vinculadas con las emociones de ira, placer y miedo. Y se activan con la emoción. Y si están viviendo esas emociones en exceso, ¿de qué manera? Ira, ¿sí? Me reprimen, me enojo, o sea, hago mi coraje, luego me peleo, hay violencia intrafamiliar. Claro. Entonces hay miedo. Y después nos reconciliamos. Es como el círculo vicioso, placer. Y abusan de ese círculo, abusan de ese ciclo. Entonces van a gastar demasiada energía que ese órgano tiene que invertir en otras funciones. Okay. Entonces por eso puede empezar a fallar y dejar de producir este neurotransmisor. Ese podría ser el origen de una fibromialgia. Sí. Ese podría ser el exceso de abuso de emociones no controladas, que exactamente tienen... Sobre todo ese ciclo. Ira, miedo, placer. Y placer. Y es que a veces con el divorcio también uno se cura. Sí. De todo. No es la mejor solución, pero a veces pasa, ¿eh? Que la tortícolis, que el dolor de panza, que la gastritis. Yo he tenido muchos pacientes que, yo soy sobre uno todo de mujeres ellos, que hasta que se divorcian... Recomiendan que los pacientes con fibromialgia se mantengan activos, ya que esto ha dado un resultado positivo en el control de la enfermedad. El programa de ejercicios debe estar supervisado y se debe realizar de 2 a 3 veces por semana. Es importante consultar a tu médico. Sigue escuchando Tu Vida en Balance de Radio Mujer. .50 de la tarde y por andar de chismosos acá ventilando cuestiones personales que nos sacan del aire para no dar el corte. Pues sí, estábamos hablando de lo importante y lo determinante que son 3 factores, y que aquí creo que hasta los 3 coincidimos, que es alimentación, sí, la parte emocional, ¿y cuál era la tercera? Se nos fue. Alimentación, emoción y lo genético. Y la predisposición a la enfermedad. Les platicaba ayer en la noche, muy mal entrevistador, Vicente Fox, y no vio tele, pero le prendí, estaba Vicente Fox haciendo una entrevista a Deepak Chopra. Y Deepak Chopra, que es médico endocrinólogo, súper especialista y médico ayurvédico, pionero en Occidente, ya es un rockstar de los medios holísticos, pero él decía que él asegura que por ejemplo, en problemas como el cáncer, el cuerpo muta en su 95% por factores de mala alimentación y desórdenes emocionales, y el otro 5% tiene que ver con predisposiciones genéticas. Estamos hablando entonces que tenemos un alto índice de responsabilidad personal, decidir entre si te enfermas o no. O sea, le compete a cada uno. Sí, claro, eso es lo increíble del cuerpo humano. Nosotros tenemos la capacidad de enfermarnos o de aliviarnos.
de sanarnos. Y gracias a Dios Él nos regaló todas las sustancias para restablecer la salud más fácilmente. En los minerales, en los alimentos, en el agua que consumimos y en las emociones que dirigimos. Sí, exactamente. Sí, como estaba oyendo ahorita entrando al corte, exactamente la mejor medicina para esta enfermedad es el movimiento. Entre más nos movamos, mejor nos va. Hay que recordar que nuestro cuerpo ha sido diseñado para no ser sedentario. Nuestro cuerpo fue diseñado para movernos. Entre más nos movamos, mejor nos vamos a sentir. Entre más sedentarios seamos, pues más padecimientos vamos a sentir. Pero nos hacen nos comparten algo también fuerte e interesante. ¿El abuso sexual en una persona puede detonar una enfermedad? Sí, exactamente. Es lo que estamos hablando. Nosotros podemos conocer, puede ser el problema de Edipo o de Electra, de lo que hablábamos hace ratito. Es normalmente, yo en la investigación que estaba haciendo, leí un caso de una señora que normalmente tuvo un conflicto con la mamá porque la mamá la separaba como de la relación con el papá porque la niña era muy bonita y tenía miedo de que le llamara la atención al papá. Okay. Entonces la retiraba como del afecto, como de ese cariño natural de padre e hija. Claro. Entonces ella se refugió o suplió la figura paterna con el abuelo y finalmente el abuelo fue quien abusó de ella. Exactamente. Híjole. Entonces platicando fue lo que tuvo esta sensación como del primer caso que les platiqué, que se quedó quieta. Entonces normalmente es la sensación que causa esta enfermedad con la sensación del dolor, es como de quietud. Mira, nos habla de que ella tiene problemas de circulación e incapacidad de amar. ¿También será por ahí? Bueno, también hay que hacer un diagnóstico amplio y general del paciente. Sí, claro. ¿No? De hecho, ya aquí nos está marcando algún otro medicamento que normalmente se toma como síntoma etiológico, se toma trastornos por abuso sexual, indistintamente. Aquí, para el homeópata, lo más importante es el síntoma, no lo que sucedió durante el síntoma, sino cómo le afectó, cómo se manifestó en esa persona. Lo que experimentó. O sea, ¿cuál fue la sensación que vivió? ¿Y cuál es la que le quedó? Exactamente. Elena Velázquez comparte que su hijo tiene una bacteria en la garganta, Stromacoccus. ¿Le pueden recomendar algo? Sí, que le llamen. Streptococcus será. Pues aquí dice Stromacoccus. Bueno, sí, debe ser Streptococcus, sí, va a ser un streptococo. Un streptococo. Que les llamen, no se prescriban aunque sean medicamentos homeopáticos. Sí, porque ahí se va a ocupar algo tal vez un poquito menos usual, pero que sigue siendo homeopatía. ¿Saben algo del ajo chino? ¿En la homeopatía existe el ajo como medicamento? El ajo sí existe. Sí, de hecho el doctor en estos días hicieron una tintura de ajo chino, les puede platicar. Nos preguntan para qué sirve. El ajo... Normalmente en tintura se utiliza es como antiséptico, normalmente se administra como para hongos o para problemas, algunas erupciones en la piel. Como tópico. Ajá, pero tópico. Y ya tomado, normalmente es como para ciertas alergias o padecimientos que genere como lagrimeo o irritación nasal. Y también ayuda mucho a veces no ayuda, como cuando hicimos el medicamento. A algunos nos cayó pesadito y yo mejor me alejé solo de olerlo. Y disminuye la tensión arterial, pero exageradamente. Entonces, en personas con problemas de presión arterial alta... Hipertensión. Hipertensión puede ayudar. Yo lo tomo en extracto preventivo como un bactericida y desintoxicante de la sangre, o sea, como un purificador del torrente sanguíneo. También es antipalúdico, lo usaban para fiebres como el dengue, malaria. Fíjate. Acá nos preguntan si podemos dar otros datos. Claro, ya en unos minutitos los damos. ¿Hay cura para esta enfermedad? Nos preguntan. ¿Para la fibromialgia? Ajá. Depende mucho. Va a depender mucho de lo que hablábamos, de si el paciente sigue en el mismo ambiente que lo enferma o si se sale de él. Sí, claro. Y si toma el tratamiento homeopático adecuado. Yo aquí, puede haber muchos factores por los que la homeopatía no haga efecto en los pacientes. Pueden ser muchos factores. Una es que el médico homeópata o el licenciado en homeopatía que está tratando o viendo a esta persona no vio la totalidad sintomática, no se enfocó perfectamente en esa emoción, en ese síntoma. Claro.
característico o peculiar del paciente. La segunda es pues que probablemente el paciente no sigue las indicaciones que se le dan. No sigue las indicaciones y además que también el paciente debe de ser muy honesto y muy franco a la hora de revelar el diagnóstico, el entorno y la emoción de la que vive. Sí, claro. Y también a veces hasta nos pasa con los medicamentos homeopáticos o alopáticos. Se nos olvida, lo olvidamos en casa, nos sentimos bien y dejamos de tomarlo. Entonces habría que ver muchos factores que intervienen en el proceso de restauración. Sí, claro. Yo en esta semana tuve una paciente, llega a consulta, me da unos síntomas, se hace el diagnóstico, se da la ficha, se le da la receta y se va. Y a la hora regresa y le digo, ¿qué pasó? Es que se me olvidó decirle algo. Bueno, y ya con los medicamentos hechos, cara. No, yo digo, bueno, lo bueno es que regresó y no se tomó el tratamiento anterior, el que se le había administrado. Entonces, ya te dice de una alergia y otros síntomas que ya te da como para decidir administrar otro medicamento. Claro. Entonces tú dices, bueno, si no te hubieras regresado, si hubieras tomado el otro, te hubieras llevado una mala opinión de la homeopatía. Tenemos 30 segundos. ¿Cuál es la mejor recomendación que tienen para la gente que vive ya con un diagnóstico de fibromialgia? Pues que hagan ejercicio, que cuiden su alimentación, que vayan limpiándose de relaciones interpersonales dañinas. Tóxicas, así es. Exactamente, que se fijen un objetivo. El camino que elijan es lo menos importante. El camino puede ser corto, puede ser largo, puede ser de cuota, puede ser gratis. Claro. Aquí lo importante es el objetivo que el paciente con esta enfermedad se fije, porque tiene que recordar que se tiene que mover. Ok. Javier Osiris, les agradezco mucho que estén aquí. Javier Vidales, que es el doctor que tenemos en cabina, es director académico de la Escuela Homeópatas Puros, la primera escuela de homeópatas que hubo en Guadalajara. Sí, exactamente. Les regalo el teléfono por si se quieren inscribir. Estamos en inscripciones, es 33 38 70 0266. Los invitamos a estudiar el 100% de la homeopatía. ¿Teléfono Osiris para consultas? Sí, sería el 33 31 006281. Nos vemos pronto por acá, doctores. Gracias. Un gusto siempre tenerlos en cabina. Gracias. Igualmente. Pasen muy buena tarde. Claudia Arias, nuestra productora, hace posible este programa junto con Arturo, que todos los días está en los controles. Moni Alférez en los teléfonos atiende amablemente sus llamadas. Yo soy Alejandro Sánchez. Buen clima, excelente tarde de jueves y quédense pendiente de la programación de Radio Mujer.